Hola, si estás interesado en obtener la residencia americana por medio de una inversión, quédate que el día de hoy te vamos a comentar cómo hacerlo por medio del programa B5. Mi nombre es Gabriel Iglesias y formo parte del equipo comercial de Lógica. Para el día de hoy vamos a presentar una persona que es experto en inmigración y experto en el tema B5, que es el doctor Felipe Parau, que nos va a acompañar el día de hoy. Hola Felipe, ¿cómo estás? Buenos días, Gabriel. Bien, ¿y tú? Muchas gracias por invitarme a este pequeño espacio para un poco educar, como digo yo, a nuestros clientes, nuestros amigos, nuestros seguidores, nuestros futuros clientes, un poco entender el entresijo de, en este caso, de lo que es el programa B5 y las fechas tan importantes que se nos aproximan, ¿no? Perfecto, Felipe. Y ahora vamos a hablar de algunas dudas que tenemos con respecto de este programa y de cómo llegar a la residencia americana. Básicamente, la primera pregunta que tenemos es, ¿se ha escuchado que el programa B5 termina en septiembre del 2026? ¿Esto es real o es un mito, Felipe? El programa B5 no termina el 30 de septiembre del 2026. Lo que ocurre, digamos, el 30 de septiembre de este año es más que nada que muchos inversionistas, de una otra manera, perderían la protección que ha creado el Congreso de los Estados Unidos dentro de lo que es el programa B5, que garantizaría que las peticiones, o garantiza que las peticiones que se canalizan a través del formulario I-526E, digamos, continúen siendo procesadas y que algún tipo de cambio que pudiese surgir, digamos, después de esa fecha del 30 de septiembre del 2026, no afecte a aquellos inversionistas que han presentado sus casos antes de esa fecha. ¿Qué es lo que protege exactamente? Lo que protege es básicamente el que USCIS continuará procesando su caso, el caso queda protegido frente a una posible expiración del programa, ojo, y que el inversionista también, pues de una otra manera, mantiene las reglas vigentes que de una otra manera figuraban o arreglaban al momento de presentar su caso. Es decir, que se reduce significativamente el riesgo político y legislativo. Lo que no protege, para que entendamos bien esto, es que no garantiza una aprobación, obviamente. Es decir, el caso seguirá su curso normal, su tramitación normal en USCIS y básicamente se resolverá según el contenido y el peso del expediente. Perfecto. Es decir, estamos hablando de lo que sería grandfathering, ¿no? Para entender un poquito más. Efectivamente. Ese es el Y término eso, técnico, es un grandfathering, sí. perfecto. Y esto es lo que acarrea la siguiente pregunta, es ¿qué es exactamente grandfathering y por qué debería importarle a un inversionista? Mira, como lo comentaba anteriormente, el grandfathering es una protección. Es una protección que ha creado el Congreso de los Estados Unidos en el programa EB5 con su respectiva normativa, que es el RIA del 2022, y que garantiza que las peticiones EB5 presentadas antes del 30 de septiembre del 2026 continúen siendo procesadas y básicamente crearía un velo de protección por cualquier tipo de modificación o afectación política o legislativa que pudiese ocurrir después del 30 de septiembre del 2026. Pero como tu pregunta ha sido muy buena la primera, no es que acabe el programa B5 el 30 de septiembre del 2026. El programa B5 entra a revisión el próximo año, el 2027. Pero lo que es 30 de septiembre de 2026 y 30 de septiembre de 2027, el programa B5 puede correr riesgos de, por ejemplo, aumentar el monto de inversión, pausarse, etcétera, etcétera. Entonces, el grandfathering, en definitiva, protege a aquel que ha iniciado su caso antes del 30 de septiembre del 2026. Por cualquier modificación posterior, no se vería afectado su caso, en definitiva. O sea que para redondear un poco estaríamos amparados bajo la ley vigente quienes apliquen antes, ¿no? De esta Efectivamente. fecha. Efectivamente. Por eso es tan importante y el llamado que hemos hecho insistentemente durante este año y sobre todo durante estos últimos días es que aquel inversionista B5 que ha decidido básicamente dar un paso adelante, pues lo haga cuanto antes. Recordemos que un proceso o un caso B5 no se prepara de la noche a la mañana, sino que esto requiere de días para de una u otra manera pues estudiar y estructurar un buen origen de fondos, y también lo que es la canalización del capital hasta su punto final, que es el proyecto como tal. Por lo tanto,
aquellos que han decidido, les invito a dar ese paso más e iniciar el trámite cuanto antes y someter su caso antes del 30 de septiembre del 2026. Perfecto. O sea que si presentamos la petición I-526E antes de esa fecha, como decimos, estaríamos amparados bajo la ley actual de ese momento. Exactamente, el grandfathering le protegería por cualquier, digamos, modificación o alteración que ocurriese en el programa después de esa fecha. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿de cuánto es la inversión hoy en día para proyectos en zona TEA o rurales y cuánto para los proyectos normales? Es decir, en otras zonas. Esto es una muy buena pregunta también y genera la clasificación natural de lo que es EB5 cuanto a su monto de inversión como tal. Recordemos que en aquellos proyectos o aquellas inversiones que se inicien o se sitúen en una zona de alto desempleo, como aquellas que se sitúen en una zona declarada como rural, el monto de inversión es de $800.000 a día de hoy. Y esto es una de las cosas importantes a tener en cuenta, Gabriel, porque nadie puede asegurar que después del 30 de septiembre del 2026 estos montos sigan siendo los mismos. Ahora, si el proyecto no se encuentra en una zona de alto desempleo o en una zona considerada como rural, el monto de inversión es de 1.050.000, que es el monto, digamos, normal, el otro es la excepción. $1.050.000 se consideraría como, digamos, necesario para entrar en el programa EB5. Perfecto. La siguiente pregunta que tenemos básicamente es, si el programa de Regional Center tiene autorización hasta septiembre de 2027, ¿qué pasaría si el Congreso decide no renovarlo en ese momento? Bueno, sí, es una muy buena pregunta también. Obviamente el centro regional no podría seguir operando como tal. Tendríamos que ver cuáles son las opciones para ese centro regional de revalidarse. Recordemos que bajo la ley actual los centros regionales debieron haber sido revalidados en su momento, es decir, básicamente los que existen a día de hoy y tienen su autorización oficial son los que pueden de una otra manera funcionar en el mercado como centros regionales. Pero esto es otra de las, digamos, incógnitas que tenemos, Gabriel, qué pasará después del 30 de septiembre de 2026 y además allá, qué pasará después del 2027. Obviamente los centros regionales siempre han sido, digamos, como dianas de estas modificaciones a nivel congresal o de órdenes administrativas, etcétera, etcétera. Pero todo dependerá, Gabriel. Es decir, el panorama se nos viene bastante incierto, por no decirlo de otra manera. No digo que sea bueno ni malo, incierto, pero el centro regional vamos a decir, cuya autorización para funcionar legalmente, si ha sido de una otra manera suspendida o caducada, pues tendrá que ver la forma de reactivar si es que quiere seguir de una otra manera funcionando como tal en el mercado de EB5. Perfecto, Felipe, muchas gracias. Y la última pregunta es, con este panorama y sabiendo que los tiempos corren, ¿cuál es la recomendación estratégica para alguien que está evaluando la EB5 hoy en día, ¿no? ¿Qué recomendación le podríamos dar según tu punto de vista, Felipe? Creo que digamos, en el transcurso de esta conversación tan interesante, Gabriel, yo he dejado entrever que aquella familia o aquella persona, aquel inversionista extranjero que de una otra manera ha tomado la decisión de dar un paso adelante y, digamos, acogerse al programa EB5, es que lo haga cuanto antes. Es decir, creo que tenemos una oportunidad, aún estamos a tiempo, pero el 30 de septiembre del 2026 marcará un antes y un después. Ojo, no estoy diciendo ni estoy demonizando lo que pueda pasar después, ni estoy hablando en términos apocalípticos, pero obviamente el grandfathering, como tú muy bien comentabas, Gabriel, es algo muy importante y da una seguridad dentro de, obviamente, un programa que la palabra maestra es el riesgo, pero da un poquito más de seguridad de que cualquier tipo de modificación legislativa o estructural del programa pues no le vaya a afectar. Por lo tanto, la recomendación obvia es pues pongan en manos de sus abogados el caso, pongan en manos de Lógica, que llevamos más de 15 años trabajando en aplicaciones EB5, cuanto antes. Perfecto, muchas gracias, Felipe, gracias por tu tiempo y recordemos, todos aquellos que estén interesados en este programa o en cualquier otro proceso migratorio, los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a logica@logica.com o escaneando el QR que aparece acá abajo. Gracias. Perfecto, hasta luego. Hasta luego, chau, chau.